Ya, vamos a continuar. El contenido de nuestras clases de química del día de hoy, ¿sí? Va a ser acerca de la formación de compuestos químicos, ¿ya? Y vamos a hablar de los símbolos, de los elementos, fórmulas, valencias, números de oxidación, compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, función óxido básico, óxido ácido, función hidróxido, ácido, sales, hidruros y peróxidos. Ya vamos a comenzar hablando acerca de los símbolos de los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, Dalton, ¿sí? Fue quien utilizó los signos para representar los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Ya? Y Berzelius fue quien propuso utilizar la primera letra del alfabeto latino, ¿sí? Para ser más simplificado, ¿verdad? Oxígeno, ¿ya? Para no tener que escribir toda la palabra, ¿no? Y tener que trabajar así, pues solo tomamos en cuenta la primera letra, ¿sí? De la palabra escrita en latino. Entonces, sería el símbolo del oxígeno, sería O, ¿ya? Del nitrógeno, la primera letra en mayúscula sería N, ¿verdad? Entonces sería el nitrógeno N. Y del níquel también sería N, pero para diferenciarlo en el caso de que tengan la misma letra inicial, se continúa con la segunda letra. En este caso utilizamos la N, la primera letra en mayúscula y la I en minúscula. Vemos aquí el cobre, ¿sí? Utilizamos la primera letra, ¿sí? Pero en el nombre latino. Este es el nombre en español, cobre, pero en el nombre latino utilizamos en este caso, las primeras dos letras. También se representó a los elementos, ¿sí? Hierro, por ejemplo aquí, hierro, cobre, plata, zinc, ¿ya? Vemos el oro, estaño, mercurio, ¿ya? El nombre que se le daba a cada elemento químico, ¿ya? Representaba también alguna característica. Por ejemplo, el hidrógeno, H, ¿sí? Quiere decir engendrador de agua. O el cromo, Cr, vemos aquí el símbolo Cr del cromo, por el color que tiene el cromo, ¿ya? Que es un color pardo y el cloro, en cambio, por tener el color amarillo verdoso. A veces también a los elementos químicos se les daba el nombre de quien lo descubrió. Por ejemplo, novelio, ¿sí? Hay un elemento químico que se llama novelio en honor a Alfred Nobel, ¿ya? Y aquí está el símbolo, NO de novelio. O laurencio, ¿sí? Es un elemento químico que se llama así en honor al que le descubrió Ernest Lawrence. Y aquí está su símbolo, LW. ¿Ya? Igualmente, hay elementos químicos que se dan el nombre según el lugar donde se descubrieron. Por ejemplo, si hay un elemento que se llama germanio, ¿sí? Aquí vemos su símbolo GE, que se descubrió en Alemania. Aquí tenemos otro elemento que se llama francio, con el símbolo FR, porque se descubrió en Francia. ¿Ya? El polonio es un elemento, símbolo PO, que se descubrió en Polonia. Asimismo, se nombran los elementos según el nombre a planetas, ¿verdad? Hace una referencia. Por ejemplo, el uranio, U, el símbolo es U, en relación a Urano, ¿ya? Neptunio, NP, en relación a Neptuno, y plutonio en relación, pues, a Plutón, el símbolo PU, ¿ya? Vemos aquí como el elemento plutonio se utiliza en la composición de armas nucleares. Vemos fórmulas químicas, ¿ya? Entonces vemos aquí que la fórmula química es la expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia química, ¿ya?
Entonces, una sustancia química se tiene que expresar cómo está formada su estructura y de qué se compone mediante una fórmula química. Por ejemplo, esto de aquí, ¿ven? C de carbono y Cl de cloro son dos elementos, ¿sí? Que están formando, expresando una fórmula química. En este caso sería el tetracloruro de carbono, ¿ya? Y aquí vemos la fórmula estructural del tetracloruro de carbono. Esto de aquí, ¿sí? Nos indica, por ejemplo, que tengo carbono 1, ¿y cuántos cloros? 4, ¿verdad? Aquí me dice 4, entonces tengo que yo dibujar 1, 2, 3, 4 cloros, ¿ya? Entonces, esta sería la fórmula química, la fórmula estructural, la fórmula en representación de Lewis, y aquí vemos modelos moleculares. Tenemos que conocer también lo que es valencia y número de oxidación. ¿Qué significa valencia? Es la capacidad, ¿sí?, de un átomo, de algún elemento, de poder combinarse con otros átomos para formar compuestos, ¿ya? Antes se trabajaba más con el nombre de valencia, pero ahora más se trabaja con número de oxidación, ¿sí? Que es la carga eléctrica que posee un átomo, ¿ya? Si todo el compuesto del que forma parte tuviese iones positivos o negativos, ¿verdad? Dentro del compuesto, ¿verdad? Voy a tener elementos con iones que pueden ser unos positivos y otros negativos. Entonces los iones positivos tendrán una carga eléctrica y los iones negativos una carga negativa, ¿verdad? Entonces, eso no representa el número de oxidación, la carga eléctrica positiva o negativa de un átomo dentro del compuesto. ¿Ya? Entonces, valencia o número de oxidación, pues puedo trabajar, pero ¿cuál es la diferencia entre el número de oxidación y la carga iónica? ¿Ya? Entonces, el número de oxidación representa la capacidad de combinación de un átomo con otro átomo, ¿verdad? Para formar un compuesto. ¿Y cómo escribimos el número de oxidación? ¿Ya? Lo vamos a escribir sobre el símbolo, encima del símbolo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Na, que es sodio, ¿verdad? Y Cl, que es cloro, ¿ya? Y vemos aquí encima de los símbolos el número de oxidación, más a los que tienen carga positiva y menos a los que tienen carga negativa, ¿ya? Igualmente vemos aquí otro ejemplo donde veo los símbolos y encima sus números de oxidación, más o menos, ¿ya? Adelante, el signo más o menos delante del número, ¿verdad? Ahora, la carga iónica, ¿sí? Puede ser también positiva o negativa, igual que el número de oxidación, ¿ya? Pero la diferencia es que la carga iónica que adquiere un átomo o grupo de átomos es cuando gana o pierde electrones, ¿ya? Entonces, vamos a escribirlo, ¿sí? A la derecha del símbolo del ion en la parte superior. ¿Ven? Aquí veo igualmente sobre el símbolo la carga iónica, pero si es positivo o negativo se pone después del número, ¿verdad? En cambio acá se ponía antes del número, ¿ya? Entonces veo aquí ejemplos de iones. Por ejemplo, el sodio, si está solo, forma un ion. ¿Qué significa este ion? Que en este caso va a tener una carga positiva. Si solo se encuentra el signo más, solo, sin ningún número, significa pues que hay el 1, ¿ya? Está el 1 no se escribe. El calcio, en cambio, tiene una carga iónica de 2 más, ¿verdad? El aluminio, que es Al aluminio, tiene una carga de 3 más, ¿ya? Y aquí vemos radicales, ¿sí? Y acá estos radicales tienen carga negativa.
Aquí vemos la valencia o el número de oxidación, que es lo mismo, según el grupo en que se encuentren los elementos químicos. Como antes ya estudiamos los grupos, ¿verdad? Había 18 grupos en la tabla periódica, ¿ya? Cada grupo, por ejemplo, del grupo 1A, encontramos desde el hidrógeno hasta el cesio. Y estos usualmente tienen una carga, una valencia, perdón, de +1, ¿ya? O número de oxidación, que es lo mismo. Y aquí los del grupo 2, desde el berilio hasta el bario, ¿sí? Vemos un número de oxidación +2, ¿ya? ¿Qué nos indicaba este número de oxidación? Repito, la capacidad que tienen estos átomos de combinarse con otros para formar elementos, ¿ya? Entonces es importante que ustedes se aprendan, ¿ya? La valencia o el número de oxidación de cada elemento químico de la tabla periódica para más adelante poder hacer combinaciones, ¿ya? Poder eh, realizar, ¿sí? Reacciones químicas, etcétera, ¿ya? Entonces es importante. Por ejemplo, aquí vemos los del grupo 13 o 3A, ¿verdad? Desde el boro, ¿sí? Aluminio, galio, indio y talio. Vemos aquí, todos estos van a tener valencia +3 o -3 o +1. Tienen una valencia o número de oxidación variable, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los del grupo 3, ¿sí? Estos de aquí son elementos representativos, ¿verdad? Vemos aquí que tienen valencia +3, ¿ya? Grupo 4, 4B, pueden tener valencia +4 o +2 o +3 o +4, ¿ya? Entonces es importante reconocer la valencia. Hasta aquí alguna pregunta acerca de lo que es valencia y carga iónica. Estamos entendiendo que es importante, ¿sí? Conocer las valencias de cada elemento, si es posible de memoria, para más adelante trabajar con facilidad, ¿ya? Valencia y número de oxidación, ¿ya? Los átomos de elementos que no forman parte del compuesto químico tienen un estado o número de oxidación de 0, ¿sí? Incluso cuando forman moléculas o estructuras poliatómicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 2 nitrógenos, ¿sí? Pero estos 2 nitrógenos significa que están un nitrógeno y otro nitrógeno juntos, pero no están formando un compuesto químico, ¿ya? En este caso, van a tener estado de oxidación 0, ¿ya? En el estado de oxidación también de un ion monoatómico es su propia carga, ¿sí? En este caso es poliatómico porque veo 2 nitrógenos. En cambio acá veo, por ejemplo, el cloro. Solo hay un cloro. Entonces sería monoatómico. Aquí, ¿cuál va a ser su número de oxidación? Pues va a ser su valencia, ¿verdad? Pero aquí, en este caso, como son poliatómicos, va a ser oxidación 0. Algunos ejemplos de números de oxidación común. Usualmente el oxígeno tiene un número de oxidación -2. Casi siempre se trabaja con -2. El hidrógeno, ¿sí? Se trabaja con número de oxidación +1, pero en los hidruros, ¿sí? Se trabaja con -1. ¿Ya? La suma algebraica de todos los números de oxidación es 0. ¿Ya? Ya vamos a ver. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, ¿sí? En que nos pide determinar los siguientes números de oxidación. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Yo que tengo
dióxido de azufre. Esto de aquí es dióxido de azufre, ¿ya? Ahí tengo azufre y oxígeno, ¿ya? Vamos a saber que aquí arriba va a estar, los números de arriba del símbolo están expresando el número de oxidación. Como ya dijimos, el oxígeno casi siempre trabaja con -2. Y aquí está, ¿verdad? Mire, encima del oxígeno está el -2. Ahora, para poder determinar, ¿sí?, el número de oxidación del azufre, aplicamos una regla, ¿sí? Planteamos una ecuación. X representa el número que estoy buscando, que no sé todavía, ¿verdad? Entonces tengo que plantear la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta de aquí. Esta ecuación, ¿verdad? En donde X es el número de oxidación de azufre que no sé y debo realizar la suma, ¿sí?, al número de oxidación del oxígeno, que es -2, y multiplicar por 2, porque tengo 2 oxígenos. Debajo del oxígeno hay un número chiquito que dice 2, ¿verdad? Entonces sería 2 que multiplica a -2, ¿verdad? Esto me debe dar igual a 0, porque nosotros ya dijimos que siempre la suma de las cargas nos daba 0, ¿verdad? Entonces, realizo, ¿verdad? Más 2 por -2, ¿verdad? Vamos a escribir para poder realizar, ¿ya? Entonces, planteemos la ecuación. X, que sería el número de oxidación que busco, ¿verdad? Más, porque debo sumar X más el número de oxidación del oxígeno, que es el número de oxidación del oxígeno es -2, ¿ya? Que multiplica a 2 porque tengo 2 oxígenos. Y esto es igual a 0, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar X, ¿ya? ¿Qué hago para despejar X? X se queda ahí. X, ¿a cuánto será? Ya tenía 0, ¿verdad? 0. ¿Pero qué hago? ¿Sí? Tengo que pasar esto al otro lado, ¿verdad? ¿Ya? Tengo que pasar esto al otro lado. 2 por 2 es 4, ¿verdad? En este caso sería negativo. Más por menos es menos. Tenemos que conocer también la ley de los signos, ¿verdad? Más por más es más y más por menos es menos, ¿ya? Entonces, si yo aquí hago la multiplicación, ¿verdad? 2 por 2 sería, perdón, -2 por 2 sería -4, ¿sí? Y más por -4 me quedaría X menos 4. Y al pasar al otro lado, yo tengo que pasar con el símbolo contrario, que sería +4, ¿ya? Entonces, 4 es el número de oxidación del azufre o la valencia del azufre. Y si comprobamos con la tabla periódica y buscamos en la tabla periódica la valencia del azufre, nos daremos cuenta que es 4, ¿ya? Entonces, esto no es más que matemática que despejar esta ecuación de X, nada más, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo para poder entender. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo, ¿sí?, otro ejemplo del ácido nítrico, HNO3, ¿verdad? HNO3 es ácido nítrico, ¿ya? Aquí está mi ácido nítrico. Entonces, yo ya sé que el oxígeno trabaja siempre con -2, por eso ya le pongo directamente -2. Y el hidrógeno trabaja, en este caso, con
más 1. ¿Ya? Y ahora quisiera saber cuál es el número de oxidación del nitrógeno, N-nitrógeno. ¿Cuál es? Tengo que plantear mi ecuación, ¿verdad? Vamos a plantear la ecuación. ¿Ya? Para esto tengo que poner más 1, ¿sí? Que era el número de oxidación del hidrógeno, ¿ya? Vamos a sumar todos los números de oxidación, ¿ya? Como solo tengo un hidrógeno, quedas con más 1. Sumo al número de oxidación del nitrógeno, que no sé, por el momento voy a poner X porque es lo que estoy buscando, ¿verdad? Y sumo, ¿ya? Al número de oxidación del oxígeno, que es menos 2, pero en este caso tengo 3 oxígenos, por eso pongo 3 por menos 2, porque tengo 3 oxígenos. 3 que multiplica a menos 2. Y toda esta suma debía ser igual a ¿cuánto? Siempre, en este caso, a 0, ¿ya? Ya planteé mi ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar X. Vamos a seguir haciendo. ¿Ya? Ya. ¿Cómo me quedaría en este caso? Me quedaría igualmente. Pongo más 1, más X. Sigo copiando lo que está arriba, ¿verdad? Más 3 por menos 2. ¿Cuánto es? Menos 6, ¿verdad? Una multiplicación nada más es igual a 0. ¿Ya? Sigo continuando realizando mi despeje de ecuación. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Pongo X. ¿Sí? ¿Qué significa despejar? Dejar solo a X, ¿verdad? X es igual, ya le estoy dejando solito, ¿verdad? Copio lo que tengo a este lado. 0 más. Ahora el más 1 que está a este lado pasa al otro lado del igual con el signo contrario. Ya no pasaría con más 1, ¿verdad? Que está aquí, sino pasaría con menos 1. Y el menos 6 pasaría con más 6, ¿verdad? Y así me quedaría X. Realizo ahora la ecuación X. X, vamos a ver, aquí X sería igual, ya, 6 menos 1, ¿cuánto es? 5. Entonces, en este caso, el número de oxidación del nitrógeno, ¿cuánto es? Nitrógeno, ¿vale? 5, ¿ven? Aquí está. ¿Ven? Vale 5. ¿De dónde salió este 5? Pues de toda esta ecuación que hicimos. ¿Ya? Acá tengo otro ejemplo, ¿sí? Vamos ahora a ver este ejemplo de aquí. Aquí tengo sulfato de potasio, ¿ya? Tengo potasio K, S de azufre y O de oxígeno, ¿verdad? Sulfato de potasio. El oxígeno, ya sé que trabaja con menos 2. Y aquí tengo oxígeno y arriba menos 2, el número de oxidación. Y acá tengo el potasio con número de oxidación más 1. Y me pide encontrar el número de oxidación, ¿sí? Del azufre. ¿Cuál será? Tengo que plantear mi ecuación, ¿verdad? Y fijarnos siempre también en los números pequeños de abajo, ¿verdad? En este caso, el potasio abajo tiene 2, significa que hay 2 potasios con número de oxidación más 1. Y aquí el oxígeno, veo que hay 4 oxígenos con número de oxidación menos 2. Y recuerden que cuando hay estos números pequeños aquí abajo, tengo que realizar la multiplicación antes de realizar la suma, ¿verdad? Sería 4 por 2 y en este caso del potasio 2 por 1, ¿ya? Y luego sumar el resultado de todos estos para obtener el número de oxidación. Planteemos la ecuación, ¿ya? A ver, vamos a ver quién está en clase. Vamos a ver. A ver,
Alex Medranda, ¿estamos presentes? Presente. Ya. Vamos, usted me va a ayudar a plantear la ecuación, ya, de este elemento que yo le señalé en rojo, ya en cuadrado rojo. ¿Ya? Vamos a buscar el número de oxidación. ¿Ya? ¿Cómo usted plantearía la ecuación? Dígame para yo seguir escribiendo, ¿ya? ¿Cómo plantearía la ecuación? A ver, del potasio. Sí está, mira el potasio, K, potasio, ¿verdad? ¿Cuál es el número de oxidación del potasio? El 1. Sí, pero no se olvide de poner la carga positiva, más 1, ¿ya? ¿Y cuál es? Y abajo está el índice, el subíndice, ¿verdad? Que es este número pequeño del potasio que dice 2, ¿verdad? Ya. Ya. ¿Qué significa esto? Que tengo 2 potasios con número de oxidación más 1, ¿ya? Entonces voy a hacer la multiplicación de 2 por más 1, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a escribir eso. Así como dice del potasio, dícteme del resto del azufre, que es ese, y del oxígeno también. Dícteme cómo sería. A ver. A ver, esto lo escribo del potasio. Sería 2, porque tengo 2 Más potasios, por más 2 más 1. 1. Por Ya, A, B, por 1, perdón. ya a esto le sumo, ahora dícteme del azufre. El número de oxidación del azufre todavía no sabemos, ¿verdad? ¿Qué está encima del azufre? Una X, ¿verdad? Sí. Entonces pongo X y sumo a la multiplicación ahora del oxígeno. ¿Cómo sería? Sería 4 por 2. Por Perdón, 4 por menos 2. Sí. ¿Ya? Y esto sería igual a ¿cuánto? Sería... La suma de todo esto es igual a 0. ¿Ya? Sí. Perdón, listo. ¿Ya? Sí. Ya está. Ahora vamos a continuar abajo despejando X y realizando la multiplicación, ¿verdad? 2 por más 1, ¿cuánto es? 5. Ya, 2, en este momento vamos a realizar la multiplicación de 2 por más 1 sería 2, ¿ya? Sumo. La X le conservo, que es la X que está aquí arriba, ¿verdad? Y sumo. 4 por menos 2, ¿cuánto es? A ver, la nevera. A ver, ¿cómo me dijo? Ay, perdón, es que... 4 por menos 2. 4 por menos 2 es menos 8. ¿Ya? Recuerde, 4 por 2 es 8. Y luego hace ley de signos. Más por menos es menos. Siempre, más por menos es menos. Y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Ya hemos hecho esto. Ahora vamos a despejar X, o sea, dejar a la X sola, ¿verdad? ¿Cómo Sería con despejo más X? abajo. Dígame. ¿Perdón? Sería con más abajo. Ya, espera un ratito, ¿verdad? Sería aquí X es igual, ¿verdad? 0. Conservo el mismo 0, después del igual está el 0, con 0. ¿Ya? El 2 que está aquí, con signo positivo, pasa al otro lado, ¿con qué signo? Signo contrario, ¿verdad? Sí. Sería menos 2. Y aquí el menos 8, que está con signo negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Sería más 8. Sí, muy bien, sería más 8. ¿Ya? Eso sería más 8. ¿Ya? Ahora tiene que realizar esta operación matemática. ¿Ya? Para saber el valor de X. ¿Cuánto es más 8 menos 2 o 8 menos 2? ¿Cuánto es? 7. 8 menos 2 nos A da ver, 6. 6. Ya. Entonces, X vale 6, ¿verdad? X vale 6 y ese es el número de oxidación ¿de quién? Del azufre, ¿verdad? Porque el azufre final... Perdón, le hice que ando medio como nervioso que primera vez que veo.
Ya, muy bien. Ya, gracias por la participación. Vamos a ver otro ejemplo. Es que esto nunca hay mucho. Primera vez que... Dicen una preguntita. Sí, dígame. En la ecuación que hace donde que es 2 más x menos 8, ¿por qué nos da 0? Ahí esa partecita es lo que no entendí. Ay, ay, ay. Por favor, Liz. A ver, le voy a señalar y usted me dice en dónde, ¿ya? ¿En cuál? ¿En este de aquí o más abajo? No, justo en el último ejercicio que hicimos, dicen, ahí en el segundo paso. En el segundo paso donde que hicimos, donde que le fue ya separando, le hacía 2 más x menos 8 que daba igual a 0. Ya. Justo ahí en ese paso, en el segundo, Liz. En el de arribita, Aquí. en el medio, ese es el Liz. Por favor, Ya. ayúdame. Ya. Verá, primero tiene que realizar la multiplicación, ¿verdad? 2 por 1 es 2, ¿verdad? Más x. Si aquí está más x, abajo sigo conservando más x. Y luego igual realizo la multiplicación. 4 por 2 sale 8. Y hago la ley de signos porque delante del 2 tengo un menos. Menos por más es menos. Por eso pongo menos 8. Es ley de signos. Y todo esto igual a 0. Conservo este 0 de aquí arriba, aquí abajo. Y luego voy a despejar x. ¿Sí? Esta x de aquí tiene que quedar sola. ¿Y cómo hago para que quede sola? Pues estos números que la acompañan tienen que pasar al otro lado del igual con el signo contrario. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que está más 2, tiene que pasar al otro lado del igual con menos 2. Y este está con menos 8, tiene que pasar al otro lado con el signo opuesto, más 8. ¿Ya? Y luego realizo ya simplemente la resta, ¿verdad? 8 que tengo aquí, menos 2, 6. X va a ser igual a 6. Ya le ¿Sí? entendí. Sí, lo que pasa es que yo justo en el medio, en eso no le escuché que teníamos que conservar el 0, por eso era mi inquietud. Ya, listo. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a encontrar gases, ¿sí? En nuestra tabla periódica, monoatómicos. Generalmente los gases nobles, recuerden que estaba en el grupo número 18 de la tabla periódica, ¿no es cierto? Como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón. Estos de aquí, estos gases, todos estos gases, generalmente son muy estables y no se combinan, no reaccionan con otros elementos, ¿sí? Y permanecen como gases monoatómicos, ¿ya? Es decir, solos, no se unen, ¿ya? Hay moléculas también formadas por pequeño número de átomos, ¿sí? Como ya sabemos, la unión de átomos forman moléculas, ¿verdad? Pueden formarse moléculas de diferentes átomos o moléculas de los mismos átomos. Por ejemplo, esta sería una molécula de hidrógeno, ¿sí? Vemos aquí una molécula de hidrógeno formada por 2 hidrógenos, ¿ya? Y aquí veo el P significa fósforo, ¿ya? Entonces sería una molécula de fósforo formado por 4 átomos, porque aquí está 4 átomos de fósforo. Hay átomos que forman una estructura cristalina, o sea, es cuando se juntan, forman como una red de cristales. ¿Ya? Ejemplo de estos son, por ejemplo, Au, que significa oro, el sodio, ¿sí? Que forma sales, el germanio y el silicio. ¿Ya? Ahora también hay formas alotrópicas, ¿sí? Formas
cristalinas o moleculares. Por ejemplo, puede pasar, ¿no es cierto? Tengo aquí el oxígeno. Yo tengo 2 oxígenos juntos, porque veo O y 2. O y 2 significa que hay 2 oxígenos juntos, ¿verdad? El nombre común sería oxígeno o dioxígeno, di porque tengo 2 oxígenos. Pero abajo yo tengo, en cambio, 3 oxígenos juntos, por eso tengo O3. En este caso va a tener el nombre de ozono. El ozono significa que hay 3 oxígenos juntos, o también trioxígeno, ¿ya? Entonces, vemos aquí, ¿sí? Que estos dos son alotropos, ¿ya? Porque son el mismo compuesto, ¿sí? O sea, ambos son oxígenos, pero están formando una diferente estructura cuando se juntan. Y también van a tener diferentes propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Ahora tenemos que conocer lo que es un ion positivo y un ion negativo. Entonces, un ion positivo es un cation, ¿ya? A los que son iones positivos los vamos a llamar cation y a los que son iones negativos los vamos a llamar anión, ¿ya? El cation, ¿sí? Es un átomo neutro que ha perdido 1 o más electrones, ¿sí? Entonces ustedes ya saben cuál es la estructura del átomo, ¿ya? Saben que el átomo está compuesto por un núcleo, ¿verdad? El núcleo, digamos que aquí es el núcleo del átomo, donde están los protones y los neutrones, ¿verdad? Pero alrededor del núcleo del átomo habían unas órbitas, ¿verdad? Bueno, ¿dónde están los electrones? ¿Ya? Los electrones, vemos aquí, vamos a dibujar un puntito que representa un electrón. Los electrones, ¿qué carga tenían? Negativa, ¿verdad? Negativa, ¿ya? Y si un átomo pierde electrones, que son cargas que tienen carga negativa, van a quedar con carga positiva, ¿sí? Porque están perdiendo electrones de carga negativa. Y mientras más electrones pierden, más positivo se hace el átomo, ¿sí? Más positivo. ¿Ya? En cambio, ¿qué pasara si en cambio el orbital ganara más electrones? El átomo se hiciera más electronegativo, ¿verdad? Más negativo porque tiene más electrones con carga negativa. Ya vamos a ver, a repetir esto más adelante, ¿ya? Pero a esto se refieren los iones positivos o negativos, ¿ya? Los cationes usualmente son los metales, porque tienen energía de ionización baja, ¿ya? Afinidad electrónica alta y electronegatividad baja, ¿ya? Y un ion negativo o anión, ¿sí? Son los átomos neutros que ganan electrones. ¿Cuál es la diferencia? Repito, el ion positivo o cation pierde electrones y el ion negativo o anión gana electrones. ¿Ya? Ejemplos de iones positivos, los metales. Ejemplos de iones negativos, los no metales.